bienvenidos a este primer encuentro de los encuentros que vamos a tener del ciclo de conferencias realizado por el Grupo de Psicología, Marketing, Consumo y Publicidad del Colegio de la Psicología de Madrid. Este grupo pertenece a la sección de Psicología del Trabajo, del cual yo soy vocal en la Junta de Gobierno del Colegio de la Psicología de Madrid. Mi nombre es Isabel Aranda y tengo el inmenso orgullo y placer de compartir con vosotros este primer encuentro que vamos a tener dentro de un ciclo de conferencias que se van a realizar durante abril, mayo y junio con el fin de de dar difusión a las relaciones que hay entre la psicología y el marketing, para que tengamos un conocimiento mayor de ese papel que desempeñan los psicólogos cuando hablamos de publicidad, cuando hablamos de marketing, cuando hablamos del consumo, entendamos mejor cómo el comportamiento humano es nuestro quehacer como psicólogos, y que en este campo de la psicología, del marketing, de la publicidad, que es un comportamiento, lógicamente, que tiene que ver con el comportamiento, con actitudes, con valores, con pensamiento, creencias de las personas, los psicólogos tenemos mucho que aportar. Estos encuentros tienen como finalidad, por lo tanto, dar visibilidad al trabajo que se realiza desde el Grupo de Psicología y Marketing del Colegio y están abiertos a todo aquel que quiera conocer cuáles son las relaciones, qué podemos aportar, qué trabajos se están haciendo, cuáles son esos matices de relación entre la psicología y el marketing. Veremos, por ejemplo, no solamente un marketing externo como el que vamos a ver hoy, también veremos un marketing interno en otro de los encuentros. José Ortiz, que es el que va a hablar ahora como coordinador del grupo, os va a dar ya la información de cuáles son esos encuentros, se lo dejo para él. Hoy simplemente quería presentaros precisamente a José Ortiz, que es el coordinador, y que, yo recuerdo hace casi aproximadamente 3 años que yo decía, esto tiene que recogerse, psicología y marketing. Y no fue una inspiración divina, era en parte la inspiración de conocerle a él como persona que reunía esas dos condiciones de ser psicólogo y ser un experto en marketing. En gran parte él fue el que me inspiró la idea que yo le transmití a él y que él ha sabido materializar con tanto acierto y con tanto bien hacer. Así que os voy a presentar a José Ortiz como coordinador y también quiero presentaros a 2 miembros destacados del grupo, que son Elena Dapra y Elisabeth Marina. Elisabeth Marina precisamente es profesora de Psicología del Consumo y en la Universidad Europea, y también tiene unas perspectivas muy interesantes, lógicamente, no solamente teóricas, sino también de cómo se aprende, o los psicólogos aprendemos todas estas pautas que tienen que ver con el consumo, con la publicidad, con el marketing. Y Elena, por su parte, tiene una vinculación muy importante con la difusión de la psicología, es una gran divulgadora y tiene un gran conocimiento de todo lo que es el marketing digital, algo que también será objeto de conocimiento en estas charlas. Y por último, os presento a nuestra invitada de honor hoy, Judith Izquierdo, de la empresa Psiquia. Ella es nuestra primera invitada, le queremos agradecer muchísimo esta presencia aquí con tantos psicólogos, que antes decían, madre mía, estoy entre muchos psicólogos, demasiados psicólogos, debemos tener una fama un tanto extraña. El caso es que es bienvenida, es para nosotros un placer contar con su testimonio y con su conocimiento y con su experiencia, y ella será la que va a tener la oportunidad de abrir este primer ciclo de conferencias que organiza el Grupo de Trabajo de Psicología, Marketing, Consumo y Publicidad. Yo simplemente quiero invitaros a que sigáis todas las conferencias, a que las podáis disfrutar y que veáis las grandes oportunidades que tenemos, tanto los psicólogos como las personas de estas áreas, la gran oportunidad que tenemos de aprender juntos y de desarrollar juntos grandes soluciones, mejoras y sobre todo, tal vez unos comportamientos muchas veces mucho más éticos, mucho más responsables y mucho más humanos, que es un poco lo que también nos apetece mucho poner sobre la mesa, ¿no? La ética y la humanidad. Así que, sin más, paso la palabra a José Ortiz para que os presente al grupo. Bienvenidos a todos. Pues muchísimas gracias, Isabel. La verdad es que acepté
de muy buen agrado tu reto. Me acuerdo que estaba en un aeropuerto y me llamaste y me dijiste, José, ¿por qué no montamos un grupo de psicología y marketing? Y dije, madre mía, Isabel, ¿en qué lío me metes más interesante? Y bueno, agradeceros a todos los que pertenecemos al grupo, que a día de hoy somos aproximadamente unos 16 compañeros, pues toda vuestra generosidad. Participar en un grupo de trabajo al final es un ejercicio de generosidad. Ahora mismo, en las circunstancias en las que estamos, a veces no se tiene tiempo, no se tienen ganas, estamos cansados, y participar de forma voluntaria en este tipo de cosas, compartiendo conocimiento, pues siempre es un gesto que yo quiero poner en valor. Y especialmente a Judith. Judith es una persona a la que yo admiro muchísimo. Ella dirige Tilde Comunicación. Detrás de Tilde Comunicación hay personas increíbles como Diego Rodríguez, que está en Planeta Triatlón. Es una persona tremendamente creativa, que comunica, que hace cosas que llaman mucho la atención. Y bueno, pues alguien como Judith, que habla en Instagram sobre psicología y divulga la psicología, y te metes en el perfil de Psiquia y ves que tiene 120.000 seguidores, dices, oye, esta gente, creo que las cosas que hacen tienen resultados. Y es parte de lo que queremos hacer ahora mismo, ¿no? Que alguien como Judith, con esa experiencia, con ese buen hacer, comparta con nosotros, con los psicólogos, qué se puede hacer desde su experiencia, ¿no? Ella empezó un portal de psicología online hace 10 años, es decir, que es una persona que no solo dice que hace cosas, sino que las hace, y las hace desde la valentía, y cosas que funcionan. Y lo que queremos compartir con todos vosotros es eso, ¿no? Ese espíritu luchador, de investigar, de divertirse y sobre todo de compartir. Así que, Judith, bienvenida. Muchísimas gracias de corazón y con muchas ganas de escucharte. Y por supuesto, decirle a todos los que estáis compartiendo con nosotros este momento ahora que el chat está abierto y que cuanto más participéis, pues mejor para todos, porque más perspectivas tendremos. Gracias, José. Pues si os parece, comienzo ya con la presentación. Antes de nada, quiero dar las gracias al grupo y al propio colegio por darme la oportunidad de estar aquí. Por una parte, por iniciar estas charlas, este ciclo de marketing y de psicología. Y bueno, también quiero aprovechar para comentar que diría que en estos 10 años es la primera vez que participo en un foro público. Sí que he hablado algunas veces del proyecto en entornos privados, a nivel público no. Somos muy de hormiguitas, detrás de sí que hay un equipo de personas, de psicólogos y de otras personas que trabajan en marketing o en edición y en contenidos, pero no somos muy dados a movernos por espacios públicos, pero creo que es una buena oportunidad. También el 2020 ha cambiado mucho las cosas y, ¿por qué no? Bueno, pues es una oportunidad para comentar qué hemos hecho en estos 10 años, que han sido muchas cosas. Algunas cosas nos han salido bien, muchas nos han salido mal. También de esto pues os puedo contar historias. Os invito a todos a que participéis en el chat y me hagáis todo tipo de preguntas que consideréis del proyecto, de vuestra experiencia, de cosas en las que yo os puedo ayudar. Somos normalmente muy generosos, o sea que soy en la agencia somos muy abiertos a hablar de todas las cifras que tenemos. No tengo ningún tipo de problema de las cosas que hemos ido aprendiendo con el tiempo. Y bueno, pues espero sobre todo que aprendáis un montón de cosas. Siempre las presentaciones las propongo desde un punto de vista súper práctico. Creo que a nivel divulgativo, académico, temas de marketing y psicología hay muchísimo de lo que se puede leer en Internet. No vengo a explicar nada nuevo. Hay gente que seguro que lo explica muchísimo mejor que yo. No se trata de resumir ese tipo de conocimientos que los encontramos todos buscando en Google. Sí que es cierto que es más difícil encontrar las aplicaciones prácticas cuando aterrizamos los proyectos y cuando nos encontramos con las dificultades. Y a mí me gusta mucho hablar de ese tema. En concreto, el tema de las redes sociales es como muy apetecible siempre, porque todos las utilizamos, bueno, todos, supongo que sí, a título personal. Cuando las trasladamos al terreno profesional ya cambia todo, ¿vale? Desde su uso, desde las propias herramientas al hecho de poder comunicarnos con una comunidad que ya dejan de ser nuestros amigos, ¿vale? Y sobre esto pues os voy a hablar un poquito. Voy a compartir la pantalla y así ya vemos qué es lo que he creado. Me decís a ver ahora si se ve correctamente.
Como va con un poco de delay, pues bueno, voy a intentar ir despacio, ¿vale? Como resumen o como anticipo de lo que vamos a ver, pues para que todos lo tengamos claro, pues vamos a hablar de marketing, voy a hablar de marketing digital y voy a hablar un poco de psicología, sobre todo de marketing y de marketing digital. De psicología siempre digo que no me gusta hablar porque hay gente que sabe de psicología muchísimo más que yo, entonces prefiero que lo hagan ellos. Pero bueno, pues las aplicaciones del marketing a la psicología, sí, de eso algo he aprendido en estos 10 años y bueno, los 17 años que llevo dedicándome a esto. Para comenzar, y un poco para todos los que no nos conozcáis, quiero explicar qué es Psiquia, sobre todo, qué es lo que fuimos, porque como decía José, llevamos ya muchísimos años en esto de la terapia online y un poco hacia dónde vamos, ¿vale? Y creo que puede servir un poco de referencia también para otras personas. Como veis, todos tenemos un pasado, las cosas bonitas no salen al principio, son fruto de una evolución. En el año 2011, yo siempre he estado en comunicación corporativa en Internet desde el año 2002 y creé un blog de contenido de temas de psicología. Estudiaba psicología por aquellos entonces, aunque estudié periodismo en mis inicios. Vi una oportunidad, dije, bueno, ¿por qué no ordenar contenido de psicología para divulgar temas de psicología que puedan ser interesantes para psicólogos? Esa fue siempre mi idea inicial. Ahí me equivoqué mucho. Pero bueno, fui probando. En el año 2012 dije, bueno, esto me lo voy a tomar en serio. Ya se creó la sociedad con un socio y ya empezamos a trabajarlo como empresa y hasta hoy estamos aquí. Sí que he de decir que hay algo que me caracteriza a mí y a mi equipo, es la constancia. Es decir, si me hubiese estado aquí por ganar dinero, en el año 2011 hubiese ya petado, ¿vale? Nunca he tenido prisa por eso. Pero sí que es cierto que el proyecto, creo que el tercer año ya era viable y hemos llegado al 2020 en un año en el que ha habido una explosión de la terapia por videoconferencia por un tema, bueno, pues el COVID, ¿no? Y cómo ha cambiado todo. Pero mientras había mucho trabajo por detrás hecho. Y a todo esto siempre quiero recomendar que las cosas, cuando son empresa, que es la mentalidad que hemos de tener, son lentas, mucho más de lo que creemos, mucho más de lo que vayamos a planificar, pero con trabajo yo a todos los proyectos que conozco que tienen constancia normalmente salen bien. Lo difícil es tener esa constancia y no decaernos por el camino, ¿vale? Pero como veis aquí, por ejemplo, nosotros empezamos siendo un blog, o sea, creábamos contenido. Luego se nos ocurrió que por qué no creábamos un directorio que recogiese a todos los psicólogos que se quisiesen inscribir gratis. Posteriormente pensamos, oye, ¿por qué no vendemos servicios de marketing a esos psicólogos? Fue algo que no nos salió bien. No nos salió bien, o sea, sí que había gente interesada, pero no le encontramos nunca la rentabilidad. Todo esto fueron pasando los años, no fue algo espontáneo ni que lo resolviésemos rápidamente, eran ideas que se nos ocurrían y íbamos desarrollando. En el medio participamos en programas emprendedores, hemos ganado en varios, sí, fue algo que nos sirvió para dar un poco de visibilidad, que siempre es recomendable el encontrar esos focos o esos foros donde podamos dar visibilidad a lo que estamos creando. Y ya desde hace un par de años decidimos que toda la parte de servicios para psicólogos la anulábamos, desaparecía, y para poner el foco 100% en el paciente. Lo que fue la idea inicial hace 10 años, al final se hizo realidad, pero tardé 8 años en entender que iba a ser así, ¿vale? En estos 8 años aprendí muchas cosas, sobre todo en qué tiempo el entender que había un tiempo que dedicaba a unas cosas y que si quería vivir de ello o quería vivir el equipo de ello tenía que dar un rédito, ¿no? Y entonces tuve que saber interpretar qué era lo que venía, qué era donde estaba, pues, el modelo, que era lo que aportaba valor realmente, y sí que a donde tenía su hueco, ¿vale? Y al final entendí pues que tenía que integrar todo el tema de la terapia psicológica dentro del equipo, y nosotros hacíamos toda la parte de marketing y el equipo de psicólogos hacía toda la parte de atención psicológica interna, para tener un modelo muy cerrado en el que todos atendiésemos de la misma manera, en el que los procesos de atención desde que llega la consulta hasta que comienza el paciente y tiene claro que quiere empezar terapia iban a ser homogéneos, en el que teníamos claro que teníamos que apostar por una primera sesión que era sin coste, informativa, para que el paciente entendiese los beneficios y cómo funciona la terapia online. Entonces, todos estos procesos se tienen que trabajar siempre en equipo, ¿vale? En todo este tiempo, como decimos, pues un poco hemos aprendido qué es Psiquia,
Es decir, siempre he considerado que la terapia online lo que nos da la oportunidad es de democratizar el servicio de la psicología, y es algo que creo que es, aparte de bonito, es una oportunidad, es precioso el hecho de decir, es que tienes en tus manos el alcance de algo que hasta hace 5 años era inviable. O sea, es decir, puedes atender a gente de todo el mundo dándole las mismas oportunidades, o sea, y la misma calidad del servicio. Siempre he tenido muy claro que psiquia no es para todo, o sea, la terapia online no vale para todo. Hay muchísimas casuísticas o tratamientos que no es recomendable que se den por terapia online. La terapia online no alcanza para dar el mejor servicio en esos casos y, por tanto, como profesionales hemos de ser honestos para recomendar y derivar al profesional que corresponda. Pero bueno, yo siempre digo que el canal en este caso no es el problema, la dificultad, esto depende ya de la honestidad del psicólogo. Es decir, yo tengo que saber que esto no lo tengo que hacer de esta manera. Y si quiero pensar en qué quiero que sea psiquia, pues sí que me gustaría que fuese más, ¿sabes? O sea, que fuese más cercano. Hay una cosa que ha cambiado mucho en estos 10 años, y es que el paciente que acude al psicólogo cada vez es más joven. Y sí que quiero que esto, o sea, siga haciéndose extensible, ¿no? Y que se siga haciendo más grande. Que la gente joven no tenga miedo a ir al psicólogo, no tenga miedo a exponer sus emociones, no tenga miedo a exponer que tiene un problema, hablarlo con sus padres, que los padres sean capaces de entender que hay un profesional sanitario que es capaz de resolver los problemas y que no tiene que ser un tabú. Y bueno, esto es una lucha que yo creo que Internet sí que ha ayudado mucho en la divulgación a abrirlo, pero obviamente sigue habiendo muchísimos tabúes. Hay muchas cosas que seguimos encontrando, es por ejemplo ese paciente que acude al psicólogo y no dice en su entorno que acude al psicólogo, o lo comenta cuando ha terminado la terapia, o sea, cuando se ha dado cuenta de que eso ha sido beneficioso, y es madre mía, todavía estamos en esa fase en la que ir a alguien a que te ayude sigue dando miedo comentarlo, o sea, por todos los tabúes o todas las opiniones que pueda haber externas. Y esto pues forma parte, yo creo que Internet nos da la oportunidad de que podamos seguir trabajando para que vaya desapareciendo. Queda muchísimo, pero bueno, está en manos de todo que podamos trabajarlo. Todo esto, el año 2020 rompe con todo, nadie nos lo esperábamos, pero como todas las catarsis, pues tienen cosas malas y tienen cosas buenas. Y en el caso de la psicología, estoy casi segura que tiene muchísimas cosas buenas. Por una parte, se rompe un modelo que era el del paciente, que entiende que el psicólogo, la atención psicológica buena tiene que ser presencial. Y entonces, en el año 2021, descubre que la terapia por videoconferencia puede ser algo normal. Igual que lo vimos en el trabajo, de repente esa brecha que había, o sea, que a nosotros nos ocurría, nos llegaba en la consulta, le decíamos, no, te atendemos por videoconferencia, no, es que prefiero presencial, de repente esa toma de decisión se ha cortado muchísimo. Yo creo que es lo principal que ha traído el COVID, luego lo veremos, ¿vale? Pero por otra parte, pues también los medios de comunicación han divulgado mucho la necesidad de una mejor atención sanitaria a nivel psicológico. O sea, ahora venimos hablando de que la tercera ola, bueno, lo he visto en muchísimos titulares, iba a ser la de la salud mental, ha pasado a la tercera ola, no sabemos si será la cuarta o la quinta, pero sí que es cierto que a nivel de sociedad el run de las consecuencias a nivel de ansiedad, de estrés, depresión, temas mentales que ha traído el COVID y que ya venía a lo mejor también de muchas otras cosas, pero el COVID lo ha hecho que implosionase, pues también ayuda a entender que el psicólogo es una figura importante. No obstante, pues seguimos teniendo todas esa falta de profesionales en la salud pública, que creo que es, pues a pesar de que nosotros somos una empresa privada, tengo clarísimo que es necesario que haya muchísimos más profesionales, porque se normalizaría todo y porque la atención sanitaria sería mucho mejor. O sea, por fin llegaríamos a los pacientes en la fase en la que realmente pues, se les puede dar una atención en el que no llegue ya con un problema muy agravado, que es lo que suele ocurrir, y sobre todo cuando dependes de profesionales de la sanidad privada, pues lo dejas más, porque a la crisis, a pesar de que tengamos claro que hay una necesidad de la atención psicológica, el paciente por su parte tiene otra casuística, que es que hay mucha incertidumbre socioeconómica y por tanto tiene mucho miedo a empezar a ir al psicólogo porque esto me supone un coste económico, un desembolso importante, y entonces lo sigo dejando, ¿no? Esto supongo que es bastante común a casi todos.
He dividido esta parte en, digamos, 3 secciones. Una parte es el mercado, ha cambiado mucho con el COVID, o sea, la demanda, o sea, la forma en la que consumimos, desde luego, se ha disparado. Lo primero, porque cerraron la forma de venta tradicional, se bloqueó, pero pues ha normalizado el hecho de que compremos muchas cosas online que a lo mejor antes ni siquiera nos lo planteábamos. No obstante, a mí siempre me gusta hacer como marco general comentar que en el apartado de servicios, que nos parece lejano el hecho de la atención o de la venta online, siempre ha sido pionero el sector servicios. O sea, hace muchísimos años que contratamos los seguros por Internet, que no vamos a una agente a que nos venda el seguro, y como eso hay muchísimas otras cosas. No es el retail el que ha hecho que cambie todo el tema del e-commerce. Ya llevamos muchísimos años comprando y contratando servicios online. Si pienso ahora en Alto, pues, no sé, Legalitas, ¿hace cuántos años que atiende online? Hace 10, 15 años, ¿vale? Y es un sector servicios muy similar a la hora de tratar al consumidor, por decirlo de alguna manera, o en su caso cliente, nosotros paciente, en el que la decisión de compra es muy importante, tiene que ser reflexiva y no impulsiva, es decir, no hay un carrito de compra. O sea, esto no es nuevo, pero el COVID lo ha disparado todo. No obstante, hay muchos datos, yo estoy de acuerdo con esto que comenta el CIS, en el que a pesar de que hay muchos medios que comentan que se ha disparado la demanda de las visitas al psicólogo, el CIS dice que no. ¿Vale? Esto viene un poco vinculado a lo que yo comentaba, es decir, sí que hay la necesidad, no hay los recursos. Y entonces esto hace que la gente quiera ir al psicólogo, pero no voy al psicólogo y hay muchos pores. Pero si yo tengo que trasladarlo a aterrizarlo en el caso de psiquia, sí que diría que ha habido un cambio más importante que el aumento de demanda de consultas, el cambio de rol del paciente en el que entiende que sí que quiere ir al psicólogo online y entonces la toma de decisión es muchísimo más corta. Es decir, cuando llega a la consulta sabe que quiere ir al psicólogo y no le importa ir al psicólogo online. Entonces esto es una oportunidad que para los profesionales sí que podemos aprovechar y debemos aprovechar, ¿no? No obstante, el paciente es distinto también, o se comporta, no es paciente, el paciente es el mismo, se comporta de manera distinta si acude al psicólogo presencialmente a si acude online. ¿Por qué? Pues porque online hay muchas cosas que son mucho más vagas. Por ejemplo, si yo escribo un email y dejo una consulta, puedo no contestar más y que no me molesten, ¿no? Si escribo por WhatsApp, puedo no contestar o bloquear el teléfono. No cojo el teléfono. Me cuesta mucho menos decir que no. Oye, ¿qué tal? Cuéntame, ¿qué te ocurre? Tal. Vale, pues la sesión cuesta tanto. Bueno, no. Es mucho más fácil decir que no a cuando tienes a alguien presencialmente sentado enfrente de ti y ya le has explicado cómo le puedes ayudar, a que el paciente te diga que no. Por tanto, esa casuística la hemos de tener muy clara como psicólogos, que va a ser un poco más difícil el hecho de que el paciente comience terapia cuando hay terapia online, ¿vale? En el caso de la psicología online. El paciente, por otra parte, es mucho más exigente. Cuando compramos online, hemos comparado todo. O sea, cuando compramos la ropa, cuando compramos un viaje, cuando compramos un billete, cuando hacemos todo, sabemos los precios, cómo son, las condiciones, cómo nos atienden. Esto hace a que nosotros como psicólogos hemos de estar mucho más preparados y ser mucho más transparentes. Ya no vale esto de ¿me puedes decir la tarifa? Bueno, no, vienes aquí y te lo comento. No. O sea, a ver, he visto a otros 7 psicólogos. Si tú no me lo dices, voy a contratar a esos porque quiero saber lo que me van a costar las cosas, quiero saber cómo me vas a atender, quiero saber quién me va a atender, quiero saber qué va a ocurrir si esa psicóloga se va. ¿Vale? Entonces, como psicólogos hemos de saber que el mercado es así y hemos de estar preparados para ellos. Y por otra parte, el paciente o la persona que realiza la consulta está súper informada y nosotros, por tanto, también debemos cambiar el chip y pensar que hemos de ser muchísimo más transparentes. No obstante, pues mira, esto viene a refrendar un poco lo que decíamos antes, pues el run de que la salud mental está en el foco mediático y social está clarísimo. A nosotros a nivel de empresa, porque me gusta un poco explicaros toda la parte práctica, sí que es cierto que llegamos ya en el 2020 en una fase muy madura en la que teníamos ya muy definido quién era nuestra audiencia, quién nos seguía, cuáles eran sus necesidades, cuáles eran las problemáticas que nos trasladaban, cuándo comenzaban terapia, según la tipología de consulta ya sabemos definir, yo cuando leo una consulta ya tengo claro quién va a empezar terapia, quién no, pero bueno, llegamos ya como muy preparados para que esto fuese fácil, ¿no? La adaptación.
también hemos sabido, o sea, no es todo gratuito, o sea, el Internet es súper exigente, una barbaridad exigente, no es más barato que los canales físicos, esto también hemos de tenerlo claro. Hay muchísima publicidad, muchísimos sitios en los que estar, muchísimas formas en las que estar. La gente joven, los psicólogos jóvenes pegan muy fuerte, se saben comunicar de otra manera, entienden los formatos, saben cómo llegar a la gente. Los psicólogos que a lo mejor teníamos gabinetes grandes hace unos años, algunos se están quedando descolgados porque no saben adaptarse a esas nuevas formas de comunicación, y esto obliga a que si no lo sabemos hacer tenemos que pedir ayuda para que nos ayuden a hacerlo, o lo subcontratamos o derivamos en alguien que nos diga, oye, no puede ser que una psicóloga que tiene 27 años tenga una comunidad de 250.000 personas y tenga ya un equipo de gabinete, porque es que no da abasto a atender consultas, porque comunica tan bien que la gente le genera mucha confianza, y a lo mejor tú tienes un equipazo, que no lo dudo, o sea, ni lo cuestiono, pero nadie llega a tus canales. O sea, te has quedado fuera de ese mercado, de esa forma de comunicar. Hay muchísimas formas de hacerlo, hay que navegar mucho, hay que ver otras cosas, no hay unas mejores que otras. En Internet hay de todo. Yo no entro a cuestionar unos modelos ni otros. Sí que tengo una percepción o una opinión personal de algunas cosas, pero no es el momento tampoco de hablarlo. Pero hay pues psicólogos que atienden por videoconferencia, psicólogos que combinan presencial y online, psicólogos que atienden por chat, psicólogos que atienden por mail, psicólogos que atienden por teléfono. Esto no es nuevo, no tiene nada que ver con el COVID. Psicólogos que divulgan sus conocimientos escrito porque se les da bien, otros que se hacen vídeos, otros que han sabido encontrar en YouTube un canal para comunicar, otros que han encontrado en TikTok una manera de llegar a públicos, Twitch, canales que para muchos nos resultarán súper complicados. Todas las cosas nuevas a mí me resultan muy difíciles de llegar. Yo cuando veo TikTok lo asocio a gente bailando en challenge. Y yo digo, yo es que no voy a hacer eso, o sea, no he nacido para eso, no quiero hacerlo tampoco. Pero luego te das cuenta que hay muchas formas de contar las cosas y que no todo el mundo está bailando en TikTok. Hay gente que está divulgando y aportando conocimiento y resolviendo las cuestiones generales que tiene la gente de otras maneras. Yo siempre cuando estoy con mi equipo les digo una cosa, digo, a ver, el conocimiento que estás transmitiendo no es nuevo, ¿vale? Esto es el mismo de hace 25 años, de hace 20, de hace 10. Sí que ha cambiado la forma en la que lo transmitimos. Hace 10 lo leíamos en blogs, hace 15 lo leíamos en medios de comunicación, en columnas, en revistas especializadas. Hace 5 lo leíamos en Facebook, ahora te lo ponen en ilustraciones en Instagram. Ahora lo tienes gente que te lo cuenta en vídeos en YouTube. Otros te lo cuentan con vídeos subtitulados en TikTok, ahora lo vemos en formatos de 30 segundos en los Reels de Instagram, mañana te lo cuentan en canales de Twitch para la gente que ya sabe estar en los nuevos formatos, y pasado mañana habrá otra cosa. Lo que tú enseñas es lo mismo, desde luego, o sea, la terapia psicológica, los tratamientos, la problemática, las soluciones, eso no ha cambiado, no cambia todos los años ni todos los meses. La forma de contarlo sí. Encuentra tú tu espacio, no sé, a lo mejor es un podcast, a lo mejor es escribiendo, no sé cómo es, pero tienes que encontrar tu hueco. Si tú no te ves capacitado, tienes que pedir ayuda. ¿Por qué? Porque el usuario está ahí. Yo entiendo muchas veces a los profesionales, es que yo no me veo ahí, no sé, ya lo sé, o sea, si es que yo tampoco me veo en muchos canales, pero es que la gente sí que consume ahí. O sea, es que a lo mejor te encantaría que consumiese en la revista de ansiedad de hace 15 años, ya, no, pero es que ahora está en Instagram, está así todo el día, haciendo scroll, ¿sabes? Entonces él ve lo que ve ahí. Si tú no estás ahí, estás fuera. Y claro, a lo mejor a tu paciente de 50 años no pasa nada, pero es que tienes a todas las nuevas generaciones, y como nueva generación te hablo de 18 a 39, o sea, quiere decir ya una horquilla amplia, o sea, que a la que ya no estás llegando. Entonces, a todas esas, ¿cómo vas a llegar a toda esa gente que acude al psicólogo? ¿Te quedas fuera ya de todos ellos? No deberías. Aprendes de los jóvenes o incorporas a tu equipo psicólogos jóvenes que también entiendan esas formas de comunicación, que esto también es muy importante, el incorporar a nuevas generaciones que entiendan las nuevas formas de comunicar. Pero lo que sí que está claro es que o sea, la comunicación está ahí fuera, la forma de consumir contenido en el que es masivo y nos llega por todas las partes está ahí fuera. Tienes que estar. El cómo es el que cada uno tiene que decidir un poco, ¿vale? No obstante, siempre hay cosas que funcionan un poco mejor. Por ejemplo, ¿llegar pronto a una red social funciona? Sí. Es decir, la psicóloga que esté ahora emitiendo en Twitch va a tener una comunidad más grande que la que llegue dentro de 5 años, seguro, porque llegó muy pronto.
La psicóloga que empezó haciendo TikToks hace 3 años tiene una comunidad más grande que yo que empiezo ahora por la tarde. Sí, porque llegó muy pronto. Fue espabilada, fue muy curiosa, supo saber cómo transmitir, cómo comunicarse, no esperó a que pasasen las cosas y a ver cómo lo hacían otros. Entonces eso lo premia. O sea, la comunidad, como hay muy poquitos que estén hablando de eso, pues si buscan esas temáticas, llegas la primera, eres una comunidad grande. Eso te sirve, evidentemente, claro. O sea, si tienes una comunidad de 200.000, no es lo mismo que una comunidad de 10.000. Es así, o sea, es impepinable. Pero llegas ahora tarde, no, todavía estás a tiempo. ¿Vale? O sea, que quiero decir, no porque Instagram está hace mucho tiempo, no es momento de estar en Instagram. Entra, porque es que hay muchas formas de contar las cosas. Por otra parte, lo más importante es entender a quién te diriges tú. O sea, este tema de la audiencia, que a lo mejor en psicología o en temas sanitarios nos cuesta muchísimo mencionarlo. O sea, vale, llámalo paciente, como quieras. ¿A qué paciente te diriges? Pero ese es el que te va a definir dónde tienes que estar. ¿Vale? Yo ofrezco servicios no me cuentes qué servicios ofreces. ¿A quién se los ofreces? No, yo ofrezco servicios de sexología. Vale, pues de sexología tienes, ¿qué franja, qué horquilla de edad tienes? ¿Es mujer que tiene entre 22 y tal, o es hombre que tiene este perfil de edad, esta forma de relacionarse, este perfil socioeconómico, estos empleos? X datos, ¿no? que tengamos que definir el perfil, y esta persona ¿dónde está? Esta persona está en Instagram, esta persona está en Facebook, porque a lo mejor nos dirigimos a un público más maduro que está en Facebook. Este perfil está en LinkedIn, porque es que yo ofrezco servicios X que son más caros, pero mi público está ahí porque tiene un perfil económico o de ingresos que es diferente. Me dirijo a adolescentes, estoy en TikTok y en Twitch, ¿vale? Es que quiero dirigirme a adolescentes en Facebook. Es que no están. O sea, no es que lo estés haciendo mal. ¿No? El contenido que estás haciendo en Facebook no está mal. Es que ellos no están ahí. Es que no tienen perfil de Facebook. O sea, esta parte la sabes. O sea, no es que no les guste Facebook, es que no tienen perfil de Facebook. O sea, no te van a leer. Es imposible porque ellos ya no están ahí. Entonces, ¿dónde tienes que estar? Donde esté la gente a la que le vas a ofrecer tus servicios. Cosas que me gusta siempre decir cuando empiezan, cuando personas me piden asesoramiento. ¿Me puedes decir dónde tengo que estar? Vale, ¿a quién te diriges? Bueno, pues a mujer de 18 a 65. No te diriges a mujer de 18 a 65. Ya sé que te encantaría vender a todas, pero es que cada una consume de una manera. Entonces, mi suegra de 67 años no quiere que la atiendan por videoconferencia. Sabe lo que es la videoconferencia, pero no está cómoda. Entonces, esa señora no te va a comprar por ahí, ¿sabes? Tu perfil es algo muchísimo más acotado. Y entonces tienes que ser lo más sincero contigo posible y decir, vale, pues es este y este está aquí, en estos canales, y ahí es donde tengo que estar. ¿Vale? Pero lo más importante siempre es a quién te diriges, y eso es un ejercicio reflexivo, lento, en el que merece la pena que lo escribamos, que lo hablemos con el equipo y sobre eso pues tomemos decisiones, ¿vale? Luego, la forma en la que les vamos a atender, eso ya pues, es cambiante, pero hay muchas formas, pues lo que decíamos por videoconferencia, chat. A mí, mira, os pongo el caso de esa ansiedad, a mí me gusta muchísimo, es un equipo de psicólogos de México, y ellos han sabido hacer de los retiros y de los programas mixtos como su caballo de batalla, y se dedican solamente al tratamiento de la ansiedad. Tienen una comunidad enorme, no sé, pues a lo mejor tienen 500.000, 600.000 seguidores en YouTube, algo por el estilo, 300.000 en Instagram, pero todo lo que hacen es tan natural y tan espontáneo. O sea, Fabiola, que es la persona que lidera el proyecto y es la que lo comenzó, pues se graba todos los vídeos en su jardín cuidando a su hijo, pero te está enseñando ejercicios de relajación, qué hacer cuando te pones nervioso, qué hacer si no quieres ir al trabajo porque sabes que va a haber una bronca y no sabes cómo actuar. O sea, las cosas cotidianas. Y entonces eso es lo que busca el usuario al final. O sea, el problema grande ya sabe que se lo va a resolver el profesional en el tratamiento, pero antes de tener eso, quiere que le ayuden de otra manera. Y entonces todos esos profesionales que transmiten de forma espontánea y natural son los que al final generan esa confianza, ¿no? O sea, no es que yo sigo a Fabiola y me cuenta cosas tan naturales y siempre me resultan interesantes. No veo todo su contenido porque no tengo tiempo. Esto se escucha muchas veces. No veo todo porque no tengo tiempo, pero es que todo lo que me propones me interesa. O sea, esto a mí me pasa, ¿eh? Conozco algunas psicólogas, no sé, una psicóloga de Norteamérica que me encanta, de Estados Unidos, que publica un vídeo cada día, pero es que yo leo el título y digo, lo quiero ver, vale, no lo puedo ver, son 25 minutos, no puedo ver todos los días estos vídeos. Pero digo, es que esta mujer, o sea, no se le acaban nunca las ideas. Y es como, no son ideas distintas, es que
le llegarán tantas consultas que con responder cosas comunes que le lleguen es suficiente, porque eso se repite en muchísimas otras personas y entonces responde a las necesidades de esa audiencia que realmente le sigue, ¿vale? Ya trasladado al plano más profesional, ¿qué tenemos que hacer si queremos dedicarnos a la psicología online? Si eres joven, te tienes que dedicar a la psicología online, deberías. O sea, si estás empezando, eres psicólogo, estás terminando la carrera, acabas de terminar, deberías. Si tienes un gabinete ya instaurado y ves que estás perdiendo oportunidades, ¿deberías dedicarte a la terapia online? Hombre, pues yo creo que también, pero no es porque sea una moda, es porque tu paciente seguramente que diga en algún momento te demande que le atiendas online porque le va mejor, porque es que ya se ha acostumbrado a utilizar Teams en el trabajo, porque tiene 7 reuniones al día y dice, ¿y por qué no mi psicólogo me atiende así y me ahorro el viaje, ¿no? Esto no quiere decir que haya que cobrar menos, por supuesto, porque el valor del psicólogo sigue siendo el mismo, tu conocimiento sigue siendo el mismo, el tratamiento sigue siendo el mismo, el valor que le aportas y las respuestas que le das siguen siendo las mismas, ¿vale? O sea, online no quiere decir barato ni gratis, esto que quede claro, ¿no? Pero si me pongo siempre en el papel un poco del joven, ¿no? O sobre todo el que se inicia en el tema de la terapia online. Siempre digo esto, pero lo paso por encima, pero que quede claro. O sea, eres una empresa, entonces las cosas legales las tienes que tener cubiertas. O sea, empezar a trabajar online y cobrar online no quiere decir que lo hagas desde casa y no estés de alta de autónomo, ni cumplas con los temas de protección de datos porque cuesta dinero, ni estés sin pagar el seguro de responsabilidad civil porque no te apetece y X cosas, ¿no? O sea, el psicólogo a todos los efectos. El trabajar online no te exime de todas estas cosas y esto lo debes hacer ya por protegerte como profesional. O sea, debes tenerlo y la legalidad te obliga a que lo tengas. Así que debe ser así. O sea, el online no implica que no estés pagando tus impuestos, ¿vale? Este punto, Judith, me parece muy, muy, muy interesante. Creo que quizás sea uno de las creencias que tenemos los psicólogos, ¿no? Que el vender nuestros servicios online significa que los tenemos que hacer más baratos o incluso en algún momento gratis. Y que lo hayas comentado me parece interesantísimo y que sea algo que todos lo tengamos en cuenta. Somos profesionales y simplemente nos estamos adaptando a unas nuevas circunstancias. Exactamente. Cambia el canal. Tu canal de atención ha cambiado. No tienes al señor sentado en la silla de enfrente, pero lo tienes en la pantalla de enfrente, pero tú sigues siendo el mismo psicólogo. Has dedicado los mismos recursos, has ocupado muchísimos años de tu carrera a formarte, tienes muchísima experiencia, no vale menos tu servicio, no debería valer menos tu servicio. De hecho, hay mucha gente que se cuestiona, bueno, es que tienes menos costes de infraestructura. Bueno, o sea, mi equipo no atiende desde casa, eso para empezar. O sea, hay una consulta desde la que atiende, entonces el coste estructural sigue siendo el mismo. Y hay muchísima gente que no atiende en casa porque quiere separar los espacios, porque en casa no tiene esa serenidad que necesita para atender, entonces el hecho de atender a través de un ordenador no implica que no tengas los costes, y de hecho cada vez más normalizado. Pero al margen de eso, el hecho de que lo hagas en tu casa si quieres tampoco evita que cuesten dinero. Yo puedo ir al traumatólogo y me atienden en la clínica de su casa. ¿Cuántos profesionales médicos hay privados que te atienden? Tienen una casa grande y tienen una parte dedicada a la consulta y no por eso me cobra barato, ¿no? Pues sí, el pricing es un aspecto importantísimo dentro de la venta de servicios. No obstante, sí que es cierto que el canal online sí que hay mucha gente que ha ido a tirar precios, pero luego yo no soy partidaria nunca de estas cosas porque yo siempre digo, detrás de esto, ¿qué números hay? Y no sé qué continuidad tiene ese proyecto, porque claro, si cobras a 10 euros y dentro de un año has desaparecido, lo único que has hecho es, has hecho daño a todo el sector que le has apretado con el tema de los costes y porque tu proyecto era ridículo a nivel de costes y de sostenibilidad en el tiempo. Entonces, o sea, las cosas normalmente cuestan dinero porque lo valen. O sea, no... Desgraciadamente, a mí me encantaría que ir al psicólogo fuese más barato ya, pero es que hay detrás unos costes y luego toda la inversión que haya por detrás de marketing y otras cosas que hay que repercutirla, ¿vale? Una reflexión que creo que es importante para todos. Trabajar online no significa hacerlo gratis y no significa hacerlo más barato. No, efectivamente. O sea, es importante esto tenerlo. Luego también el tema del riesgo, aunque cuando somos psicólogos no nos prepara normalmente para el tema de la venta, vamos a decir para ese aspecto comercial, que no lo quiero llamar tampoco comercial, pero sí que es cierto que la parte de atención
al paciente, también hay un momento en el que para darnos a conocer seguramente que vamos a tener que hacer una inversión, todo lo que invirtamos siempre es a riesgo, y a riesgo implica que puede salir mal, pero lo haces para que salga bien. O sea, es decir, si solamente te quedas con el riesgo de que te salga mal, pues no lo hagas. O sea, claro, es que el perfil este de psicólogo empresario yo entiendo que es muy complicado, pero es que el ejercicio de la psicología lo lleva implícito, básicamente. O sea, es decir, el psicólogo normalmente hay una gran cantidad, una gran mayoría que es autónomo, y eso pues tiene un montón de riesgos que van implícitos en el propio ejercicio de la psicología, porque al final un autónomo pues es una empresa, ¿no? Si empezamos desde cero, vale, nunca he trabajado en el mundo online, ya sea joven o no joven, ya mi gabinete lleve años o no años, en internet, ¿cómo me van a encontrar? Pues hay muchos sitios donde estar, pues en directorios de psicólogos, pues no sé, todos conocemos, ¿no? Doctoralia, Mundo Psicólogo, psico.org, o sea, puedo mencionar muchos, buscamos cualquiera. Hay ventajas y desventajas, te ven, pero ven a otros 5.000 también. Pues luego cada uno veremos a ver dónde nos interesa estar o no. Estar en Google, por supuesto, pues lo más sabroso para todos, publicidad muy cara, o sea, estar el primero en Google es lo mejor, solo hay uno que está el primero en Google, entonces pues es complicado. Y ese uno no se va a dejar quitar de ahí fácilmente. Sí que hay la opción de que paguemos por la publicidad que hay en AdWords, que se llama, que es la parte de arriba, es una publicidad costosa. Para toda la gente que es ajena a esto, cuando me refiero a costoso, porque hay muchas personas que no saben de qué va todo ello, Google te cobra, te dice, yo te pongo aquí primero cuando busques psicólogo Talavera, te pongo primero, ¿vale? ¿Y cuánto me cuesta eso? Pues cada vez que alguien busque psicólogo Talavera y dé clic en tu nombre, no quiere decir que te haya dejado la consulta, ¿eh? Ha entrado en tu web y se ha ido. No quiere decir que haya empezado a ser paciente. Cada vez que alguien dé clic, te voy a cobrar 1,70 euros. ¿Unos 70 euros? Sí, unos 70 euros. Pero ¿eso cómo puede ser? Es así. Es que no tienes que invertir unos 70, tendrás que invertir 500, 1.000, ahí es donde hablamos del riesgo. ¿Estar ahí el primero te garantiza que vas a tener pacientes? Casi seguro, porque la gente clica donde está el primero. Ahora, tienes que saber que eso primero va a requerir de una inversión. Todas estas cosas merece la pena saberlas, porque es que la gente piensa que estar en Google es gratis. Se olvida que Google es una empresa privada, ¿no? O Facebook o Instagram. O sea, ellos son una empresa privada que quieren ganar dinero con nosotros, y si estamos vendiendo, más. O sea, si eres empresa, lo tiene claro, ¿eh? O sea, es como, no voy a mostrar tu contenido, si lo quieres, lo pagas. Tiene su sentido, ¿no? Otros sitios que podemos aprovechar, las redes sociales. Creo que hay muchísimas oportunidades y aquí tenemos también las opciones de publicidad, pero también tenemos las opciones de orgánico, y hay muchísimas cosas para hacer cosas bonitas, divertidas y que funcionen. Tenemos la parte del posicionamiento orgánico, que es lo que decíamos de salir primero las posiciones de Google cuando busquen un psicólogo o las palabras que nosotros elijamos, trabajar con otros profesionales, trabajar con influencers, que esto se lleva mucho. Pues vemos ahora gente que trabaja con ilustradores que hablan mucho de temas de emociones, con gente que habla de ansiedad, de otras cosas. También es bastante caro normalmente. El mundo de los influencers está muy hinchado, pero bueno, tienen comunidades gigantes afines. Hay muchas veces que lo que dicen los influencers va a misa, y entonces pues merece la pena contemplarlo, ¿no? Y qué nos puede costar el hecho de hacer colaboraciones con un influencer que nos recomiende. Bueno, pues todo esto hay que valorarlo y cada uno sabe su disponibilidad. Bueno, esto es lo que os comentaba de la publicidad. Si hacemos, por ejemplo, una búsqueda que yo puse aquí, psicólogo Madrid, por un casual, en los primeros 4 resultados eran publicidad. O sea, es decir, Google nos lleva a que casi obligatoriamente haya que pagar si queremos que nos llegue alguna consulta a través de ellos. Es terrible, pero esto es la realidad, ¿no? Y hay que saberla, ¿no? Por lo menos para saber cuál es la tesitura o el entorno en el que estamos. En el caso de sí que a nosotros las redes sociales siempre nos han funcionado bien, Instagram en particular, creo que hemos sabido encontrar el tono. Aquí hacemos todo tipo de contenido, siempre normalmente muy informal, lo mezclamos con temas divulgativos. Las cosas que son, en Internet hay como 3, vamos a decir, ejes de consumo, que es lo que hacemos normalmente la gente. Estamos en las redes sociales para entretenernos. Punto 1, si no entretienes, si eres un señor aburrido, no vas a interesar mucho. Y 1, para aprender. Si enseñamos,
también podemos interesar mucho a la gente, que es lo que hacen muchos psicólogos que divulgan de una manera muy entretenida. Entonces, has sabido entender eso. O sea, al final tienes que saber qué hace la gente en Instagram. O sea, ¿la gente en Instagram está para verse un tocho gigante de una cosa académica? No. ¿Por qué? ¿Lo leerá en otros sitios? Sí. O sea, seguramente que le guste leer eso, pero no en ese momento. ¿Por qué? Porque la forma de consumir en Instagram es muy rápida, muy desapegada, muy en el sillón, muy de dar al like a lo tonto sin leer nada. Y si no entiendes que eso funciona así, pues a lo mejor lo que tú estás haciendo te está suponiendo un esfuerzo que no te lleva a ninguna parte, ¿vale? Pero bueno, nosotros pues sí es cierto que gran parte de la fuente de consultas ahora mismo sí que es Instagram. Y bueno, pues seguimos trabajando en los nuevos formatos que llegan porque sabemos que dependemos mucho de este canal. Pero las redes sociales, nunca olvidemos que es bidireccional, es decir, vamos a poder hablar con el usuario, ya no es la revista en la que ponías un anuncio y no sabías lo que pasaba. Nos da la oportunidad de que las cosas sean virales. Por viral siempre entendemos las cosas que son que llegan a millones de personas. No siempre vamos a poder hacer eso, es dificilísimo, pero puede pasar. Nos ayuda también a que nos conozcan, o sea, porque las marcas personales, creo que en Internet tenemos un gran reto y una gran oportunidad, es decir, psicólogas particulares que hablo de psicólogas porque normalmente es público femenino, psicólogos que han sabido trabajar muy bien lo que son y lo que proyectan y han conseguido pues hacerse un nombre en Internet. Y por supuesto nos llegan, o sea, el hecho de que consigamos esta comunidad o transmitir lo que somos, pues al final repercute en que la gente nos deje su consulta y que esa consulta, si nosotros con nuestro buen hacer o nuestra manera de atender, que puedan comenzar terapia con nosotros. De la consulta a comenzar terapia siempre hay un salto importante. O sea, una consulta, hay muchos que te querrán hacer consultas gratuitas, hay muchas consultas que no requieren de terapia y hay otras que sí, pero hay que saber transformar eso. El embudo de conversión es un poco, vamos a decir, el resumen de cómo llegan las consultas por Internet. Normalmente el usuario te dejará la consulta, te la puede dejar por email, dependiendo de los mecanismos donde estemos, ¿no? Te la dejará por un mensaje directo por Instagram, te la dejará por el Messenger de Facebook, te la dejará en un comentario en YouTube, cada uno un poco como sea, por email, por WhatsApp, que ahora muchísima gente tiene activado WhatsApp. El usuario, cuando ya te deja una consulta, yo siempre digo que tiene ya tiene la necesidad de ir al psicólogo, porque antes ha hecho muchas cosas. Antes ha leído, antes ha consultado a sus amigos, antes ha consultado a sus familias, antes ha consultado a no sé quién que iba al psicólogo a ver qué cree que debe hacer. O sea, cuando te deja una consulta, ya antes han pasado muchas cosas. Entonces, pero sí que es cierto que cada uno puede estar en una fase del paciente. Como psicólogos deberemos saber interpretar un poco qué es lo que va a ocurrir. A partir de ahí ir a esa primera sesión informativa, que será de pago, ¿no? Eso ya cada psicólogo lo definimos, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? Quiero saberlo, cómo te puedo atender, así va a ser mi tratamiento, así atiendo yo, así van a ser las sesiones, así suelo trabajar los espacios entre sesión y sesión. Y entonces ya ahí, digamos que la fase baja, pues ya el usuario, digamos, inicia terapia, ya se convierte en paciente y el usuario nos recomienda, es decir, que hace que más pacientes lleguen a nosotros, ¿vale? Pero en este embudo, pues tendremos a gente en distintas fases. O sea, cada uno llegará con una necesidad distinta. ¿Vale? El hecho de que nos deje consulta frustra muchas veces a los psicólogos que no están acostumbrados a atender en Internet o que han atendido muchos años en presencial y era distinto el proceso. Y cansa, vamos a decir que cansa también y quema, ¿no? En alguna medida, en plan el usuario quiere gratis, el usuario quiere que en la primera sesión le resuelva la vida, el usuario se piensa que ir al psicólogo es que él me va a soltar las cosas y en la primera sesión le voy a dar la respuesta. Me he currado mucho la respuesta y le he dado una atención prime y luego el usuario nunca más me ha vuelto a contestar, no sé qué ha sido de él. Entonces, todas estas cosas es cierto que pues, nos van limando un poco, ¿no? En plan tengo mucha consulta, pero de esos a los que comienzan a ser pacientes, entonces, bueno, pues el automatizar tareas o el de que tengamos ya el ojo para saber un poco a quién le tenemos que dedicar más tiempo o no, nos lo va a dar un poco la experiencia. Pero esa parte, Judith, en psicología la llamamos la tolerancia a la frustración. Sí, sí. Y creo que es algo que los propios psicólogos tiene que ser. tenemos que estar acostumbrados a eso, a que el embudo, el famoso funnel de marketing, pues funciona así. Hay gente que piensa en consultar algo, de consultar a hacer la consulta hay un salto tremendo, pero de hacer la consulta a contratar un servicio, pues sí, hay
un proceso que nosotros tenemos que acompañar y ser conscientes de que está ahí. Sí. Sí, luego también forma parte ya ese saber hacer de cada psicólogo. Luego cada uno tenemos nuestras habilidades y hay gente que cada uno atiende de una manera esa primera fase y hay gente pues, que tiene mucha capacidad, o sea, tiene muchas habilidades para saber transmitir al paciente los beneficios de la terapia y entonces le resulta más fácil. Para otros nos cuesta más, pero ya eso forma un poco parte de nuestro ejercicio, ¿no? Pero... A eso que estás comentando, Judith, que seguro que algunos de los compañeros que nos están acompañando en esta tarde, no sé si también lo tenéis externalizado, es decir, ¿cuáles son los agentes, ¿no?, en ese embudo, ¿no?, que nos estás comentando? ¿Todo lo lleva el psicólogo desde esa contestación en nuestro caso, la consulta? Sí. En nuestro caso, sí, o sea, desde que llega la consulta, la atiende siempre el mismo psicólogo. Por ejemplo, una máxima que nosotros tenemos marcada, pero eso cada uno hace lo que considere. Si puedo, la primera respuesta va a ser por teléfono. ¿Por qué? Porque por teléfono le voy a dar muchísima más información. Me va a atender de otra manera, me va a escuchar, va a ver que hay alguien detrás, no es algo etéreo, que hay ahí una marca y no sé quién me atiende. Le propongo ya como trabajo, ya me va a explicar cosas. No, porque me pasa esto con mi pareja, ya le hemos hablado muchas veces y él no sé cuál. Bueno, pues mira, nosotros solemos trabajar así. Entonces ya esa tranquilidad que se transmite ayuda a que el paciente pues, esté más receptivo a comenzar las sesiones. ¿Cuál es la dificultad ahora? Que no cogemos los teléfonos. No. La sociedad es así, o sea, no cogemos los teléfonos. No, es que es un teléfono que no conozco, no lo cojo. Entonces, sí, ahí pues, es algo que hay que salvar. ¿Cuál es la siguiente fase? Normalmente, pues le escribo por WhatsApp. Por WhatsApp yo tengo mis más y mis menos, creo que es muy invasivo. Es decir, es que te escriban cosas no sé, es que es como me relaciono personalmente, pero hay gente a la que le gusta, es decir, es que yo me relaciono con mi mundo por WhatsApp, es así, o sea, con todos, con el trabajo, con mis amigos, con mis padres, con mis hijos, con mis hermanos, entonces me parece natural y sigo la conversación, pero para otros es mucho más fácil estar ausente, es decir, no me interesa, no te digo nada ya. Entonces ahí, pero claro, esas son todas esas fases, o sea, habrá consultas que se van muriendo poco a poco en el proceso, pero habrá otras que no. Pero en nuestro caso todo lo hace siempre el psicólogo y siempre el mismo psicólogo, pero porque hemos entendido que es esa parte que a lo mejor pues lo podría hacer un equipo comercial, ¿no? O sea, que hay muchas, no sé, cuando contratamos muchos servicios lo hace equipos comerciales que están bien preparados, pero bueno, en este caso al ser tan sensible y tan íntimo, pues en nuestro caso lo realizamos de esta manera. No creo que sea la única manera válida, ¿eh? O sea, creo que hay muchas formas de hacerlo. Hay muchas opciones ahora que vemos, ¿no? Aplicaciones que lo realizan todo por chat. A la gente le gusta mucho el chat. Yo, por ejemplo, a título particular, nosotros tenemos prohibida la atención por WhatsApp en primera sesión. ¿Por qué? Porque el usuario cuando está en WhatsApp está a otros 1000 inputs. Quien dice 1000 inputs es todas las notificaciones, más las notificaciones de las redes sociales, más las notificaciones de Tinder. O sea, es decir, o sea, tu foco en atenderte a ti, que le estás vendiendo algo, o sea, le estás ofreciendo una atención de algo que había consultado, se va diluyendo con muchísima más facilidad que si le dices, nos conectamos por Zoom. Hombre, por Zoom, sí, venga, ¿qué día te va bien? El martes a las 6:30. Se lo toma de otra manera, es serio. Sabe que es profesional. Esto no quiere perder el tiempo. Pero hay muchas formas de hacerlo. Y por eso digo que no hay una mejor que otra, ¿eh? Cada uno habrá gente que se maneje muy bien en WhatsApp y que lo haga muy bien por WhatsApp y que se sienta cómodo, y entonces pues le irá fenomenal. Bueno, quizá, Judith, es esa personalización, ¿no? Que no solamente que va a funcionar igual que en los canales que estábamos diciendo antes, pues obviamente a cada uno, ¿no? También saber adaptarnos, ¿no? A lo que cada uno tiene esa necesidad, ¿no? Y estamos obviamente hablando de temas muy, muy sensibles y probablemente a determinadas edades, los segmentos de población no les importa hablar de los mismos en un chat o en un WhatsApp, y a otras personas les incomoda y en cambio prefieren ver, ¿no? en eso que dices de Zoom. Pero es interesante esa propuesta que hacéis desde esa personalización y atención lo más individualizada, ¿no? posible. Efectivamente. Aunque cada vez todo el tema de la terapia online tiende más a muchas cosas automatizadas, muchas aplicaciones en las que todo está muy sistematizado y también funcionan.
Pero bueno, creo que hay modelos para todo y creo que hay pacientes para todo también. Luego ya es, por ejemplo, depende de cada uno lo que consideremos una buena atención terapéutica, un buen tratamiento. Yo tengo aquí mis límites, cada uno marca sus líneas rojas, pero yo así no atiendo, ¿vale? No lo considero lo más apropiado. O no, yo estas cosas por chat no las atiendo, porque es que no creo que sea lo más adecuado para el paciente, porque tienes una terapia eterna. O yo no te atiendo por chat en una crisis momentánea porque lo único que quieres es desahogarte, pero no estás aplicando lo que estamos trabajando en el tratamiento. Pero bueno, eso ya depende de cada psicólogo, decide cuál es lo más apropiado en base a cómo él trabaja. Pero hay muchas consideraciones y muchísimos matices. Muchas gracias. Yo he estado tomando nota, Judith, y creo que una de las claves que estabas comentando era también la honestidad y la autenticidad, ¿no? En el servicio Eso que se da. siempre, claro. Eso siempre, pero es que por encima del canal tiene que estar la ética profesional del psicólogo. O sea, pero la ética tiene que estar en la atención presencial, en la atención telefónica, en el psicólogo que trabaja la seguridad social y en el que atiende por internet. O sea, pero eso ya sin el que no la tenga no la tendrá en ningún canal. Muchas veces, ahora hace mucho que no oigo esta pregunta, ¿no? Pero a veces que decían los pacientes, ¿y vas a grabar la sesión? Digo, no voy a grabar la sesión. Primer punto, porque no me interesa para nada tener grabada la sesión. O sea, lo que quiero, tomo las notas. No me apetece tener ahí acumulados 1 millón de sesiones grabadas. El punto 2, porque para hacer eso te tengo que pedir permiso. Pero bueno, esto habrá gente que no lo sepa. Y el punto 3, el paciente que te lo quiere hacer de mala manera, sin a ti pedirte permiso, en su despacho también puede tener la cámara y te está grabando y sin decirte nada. Pero claro, yo eso entiendo, o sea, yo es que a mí ni se me ocurre plantearlo, pero hay, por ejemplo, al paciente sí que es una cosa como que le preocupa, ¿no? Pero claro, si tú como psicólogo ya haces cosas que no debes, eso ya no está fuera del ejercicio de la psicología, es que eres un profesional que estás actuando como no debes, ¿no? Es igual que si no tienes dados de alta ficheros en protección de datos y estás enviando cosas fuera de la legalidad, pero es que yo no, ya entiendo que no estamos para hacer eso, ¿sabes? O sea, no, ya doy por hecho que eso no lo haces, ¿sabes? Porque claro, si planteamos de ese tipo de ejercicio, pues, pero como todo, hay gente para todo, ¿eh? Yo he visto de todo, o sea, he visto ofertas de gente que ofrece atención psicológica y te pone explícitamente no se requiere el título de psicología. Entonces, claro, yo si veo eso en una oferta es como, ya sé, pero claro, el paciente a lo mejor no lo sabe. Y luego, si ya por acabar un poco el tema del cómo atender, hay muchísimas opciones, hay gente, o profesionales, gabinetes que se han desarrollado software propios que los han contratado a medida, otros que lo trabajan con terceros, hay muchísimos softwares en el que a lo mejor pagas una mensualidad fija, no sé, 19 euros al mes, o pagas por minutos de uso de servicios de videoconferencia. Hay varias opciones y luego hay otras herramientas como Skype, Zoom, etcétera. Por apreciación del tema del uso de Skype, Zoom, WhatsApp y otras herramientas, yo siempre he sido como muy escrupulosa con este tema. Levé la consulta, recuerdo ya hace unos cuantos años, a la Agencia de Protección de Datos para ver qué me decían. Tengo su contestación por escrito, la guardo como paño en oro. Nadie te impide el ejercicio de la psicología o ningún ejercicio, ni que mantengas una reunión por estas herramientas. Simplemente tienes que tener el consentimiento del que el paciente acepta que le vas a atender por esas herramientas y que el paciente entiende los riesgos de esas herramientas. A todo esto, pensamientos míos como marketingiana, no como psicóloga. ¿WhatsApp, Skype es seguro? Pues seguramente puedan tener sus grietas. Son empresas gigantes que velan muchísimo por la seguridad y tienen unos equipos potentísimos. ¿Es más seguro que un software que me ha desarrollado una empresa de Málaga, que me lo desarrolló hace 5 años y no ha vuelto a poner parches ni a invertir en ese software? Casi seguro que sí. ¿Ese software se vende como más seguro por el hecho de que no es Skype y Zoom? Seguramente que sí. ¿Me da más confianza o menos? Pues a mí las cosas muy pequeñas que no sé quién hay detrás y qué continuidad tienen, regular. ¿Es mejor Skype? No lo sé, pero yo a mi paciente, a todos, antes de hacer la primera sesión, que es una de mis barreras de entrada, le obligo a que me firme una ficha por escrito, con su firma, con la fecha en la que autoriza a que él ha elegido, que va a ser elegido por Skype y que quiere que la atendamos de esa manera. Pero si tengo cientos de psicólogos de pacientes activos, tengo cientos de fichas firmadas. ¿Esto lo hace normalmente la gente? No.
con el consentimiento del clic de la web, ha servido, sí, es cumplir de la legalidad. Yo no quiero tener problemas con nadie y quiero tener la tranquilidad de que cuando la persona eligió eso, que aparte el usuario decide que prefiere estas herramientas, igual que prefieren que lo hagas por WhatsApp y yo no decido que no lo hago, pero el usuario siempre va a preferir, el paciente, que hacerlo por herramientas para las que sean cómodas. Esto también es la otra realidad. Pero yo me curo en salud de que todo cumple toda la legalidad del país donde atiendo, de sanitario, lo que me obliga a sanidad y etcétera, ¿vale? Pero para todo esto, pues yo sí que recomiendo que seamos escrupulosos, que contratemos a una agencia que sea especializada en temas de protección de datos, que lo tengamos claro, que les contemos cómo atendemos, porque cada uno luego marca unos límites y que sepamos a qué nos tenemos que atener. Pero siempre pues cuidando del paciente, que es el que hay que cuidar, claro. Garantizando que todo lo que nos transmite pues es seguro y que seamos honestos con lo que hacemos con sus datos. Empresas grandes harán un uso de sus datos de una determinada manera, psicólogos pequeños no harás nada con los datos en la vida, porque no haces nada, no me dejo el dato y nunca más lo tengo, pero tengo que cumplir los requisitos, ¿no? Y esto sí que creo que es importante. Y bueno, esto ha sido así un repaso, o sea, con algunas de las cosas que hacemos, que no hacemos, que nos pasan y nos dejan de pasar. Pero pues abierta, no sé si eres tú, José, o quien nos pueda trasladar preguntas, pues yo os voy respondiendo. Espero que sean fáciles, claro. Bueno, yo no sé si me escucháis a mí, ¿me escucháis? Sí. Vale, yo sí quería hacerte unas preguntas. Bueno, primero darte las gracias, me encanta escucharte. Creo que nos sirve muchísimo a todos los psicólogos todo lo que has dicho, a todos los niveles y sea la especialidad que sea. Y bueno, supongo que, bueno, sabes que hemos divulgado por redes y demás todos los encuentros y bueno, han ido surgiendo preguntas, ¿vale? Entonces yo me he quedado con dos, a ver si las podemos ir respondiendo y luego mis compañeros ya si acaso te dicen ellos alguna pregunta más que aparezca por el chat o demás, ¿vale? La primera sería, ¿hay algún perfil de consumidor diferente para las diferentes redes sociales? O sea, es decir, diferente para Facebook, diferente para Instagram, diferente para Twitter. Sí, o sea, es lo que decía, en función de normalmente la edad o el país, también lo marca muchas veces, estamos en unas redes o en otras. ¿Una persona de 45 años está en Twitch? Habrá alguna que sí, pero es más fácil que esté la gente de 16 años. ¿En TikTok está la gente de edad más madura? Pues cada vez más, pero es, seguramente que la audiencia que hay allí pues sea muchísimo más joven. ¿Se comporta de manera distinta el usuario en una red que en otra? Sí, porque tienen una edad distinta, tienen unas necesidades distintas, una capacidad económica distinta, que es muy importante a la hora de contratar los servicios, por ejemplo, pero también una manera distinta de comportarse a la hora de tomar la decisión de pedir la consulta, de hacer la consulta, porque a lo mejor el más joven que tiene una capacidad económica más limitada o depende de sus padres, les resulta más fácil de decir tengo claro que quiero ir al psicólogo, y la persona madura que a lo mejor nos podemos dirigir allá en Facebook le cuesta más dar el paso de ir al psicólogo. Pero sí, evidentemente en cada sitio el comportamiento es distinto y hemos de comunicarnos de manera distinta para cada uno de ellos, porque se comunican de manera distinta y su necesidad está en una fase distinta también. Entiendo que de esta manera el criterio sería la edad y a partir de la edad surge todo lo que obviamente... Sí, edad y un poco y qué se hace en cada red social. Pues no sé, por ejemplo, nosotros en Psiquia trabajamos Pinterest, que es una red social que está muy vinculada pues al do it yourself, al moda, a decoración, pero como el público es femenino, resulta que las cosas de psicología también tienen sentido, porque es que el 90% de sus usuarios son mujeres de una edad que es muy similar a la audiencia que puede consumir los servicios de psicología de Psiquia. Entonces, todas las ilustraciones o contenido que sea así bastante amable, pues sí que funciona. Pero claro, yo he entendido que es que si mi usuario, lo que decíamos, si mi público tengo definido que es mujer entre 22 y 34 años, 36 más o menos, pues tengo que ver dónde está, o sea, dónde consumen información y entonces dirigirme a ellas. Vale. Vale, la segunda pregunta sería, ¿cuál crees que es la más apropiada para hacer marketing digital para psicólogos? Marketing, si ofrecemos servicios
para otros psicólogos? LinkedIn, yo creo. Te ofrecemos servicios como psicólogos, pero o sea, ¿qué red sería la más adecuada donde podríamos tener más éxito, por decirlo de alguna manera? Entiendo yo la pregunta. A ver, las redes que más gente tienen por volumen, indiscutiblemente Facebook, nadie le hace sombra. Miles de millones. Muchas veces cuando me dicen Facebook está muerto, no te equivoques, Facebook no está muerto, está muy vivo. Hay muchísima publicidad que funciona y estamos en Facebook. ¿Consumimos contenido de manera distinta en Facebook que en Instagram? Totalmente. En Facebook leemos, estamos con los amigos, nos metemos menos, pero estamos más tiempo. Yo si tuviese que elegir, empiezo desde cero, diría Facebook e Instagram. Pero si me lo dice una chica que dice, no, es que yo estoy orientada a temas de sexología que se han comunicado fenomenal en las redes nuevas, pues a lo mejor solamente tienes que estar en Instagram y en TikTok. Pero claro, es que depende, ¿sabes? El depende pesa mucho. Pero si no tienes seguro nada, pues en Facebook y en Instagram. Entiendo que lo crucial sería tener un mapa de empatía del cliente muy, muy claro y a partir de ahí elegir. O sea, es decir, definir primero el cliente y de ahí elegir qué red es la que me puede ayudar más. O sea, ¿en qué estás especializado? ¿De qué sabes tú? ¿Qué sueles comunicar? ¿Qué problemas son los que tratas? Pues, ¿dónde está ese usuario al que tú vas a ayudar? Exacto. Elizabeth, ¿te apetece compartir alguna pregunta? ¿Has visto alguna pregunta por el chat? Estamos casi al final del tiempo. Hay una parte que Judith ha hecho mucho énfasis, ¿no?, a lo largo de esta casi masterclass, y era en relación a esas variables, ¿no?, que está comentando, además de los segmentos de edad, ¿no?, que es obviamente, como también la compañera Elena estaba reseñando, ¿no?, esa relevancia, porque obviamente nos pasa igual en la clínica presencial, ¿no?, la relevancia de saber a qué público me dirijo, ¿no?, exactamente, a ese target, si queremos decir, en ese aspecto marketingiano. Y también, Judith, quería preguntarte, creo que es, la leía por ahí la pregunta, en cuanto a esas variables, no sé si sí que también ofrece sesiones, ofrece este tipo de servicios fuera de España, o sea, esas variables culturales o cómo se pueden trabajar, ¿no? Todas esas cuestiones que nos estabas abordando y que obviamente en un mercado globalizado, y tú misma lo has aludido, ¿no?, en esa democratización, y me quedo como titular, ¿no?, un poco de la sesión de hoy, pues ¿cómo lo abordáis vosotros, ¿no?, desde Psiquia? Pues es un tema complicado y muy común, o sea que es normal que si estamos ofreciendo o dándonos a conocer por redes sociales nos lleguen muchas consultas de fuera de España. Podríamos decir que tenemos un pequeño grupo que va a ser españoles expatriados, digamos, a la gente que reside fuera y quiere que la atiendan en castellano, van a ser poquitos, pero hay gente. Y luego está la gente, vamos a decir, de Latinoamérica, ¿no? O sea, los hispanohablantes que tienen la necesidad y te la transmiten. ¿Qué dificultades tenemos a la hora de atender allí? Por una parte, la diferencia cultural, que es grande, aunque parezca que es pequeña, a la hora de atender en psicología hay muchos matices. El idioma, importantísimo, ¿vale? Es un servicio tan cercano, es que el tema de la psicología tiene muchas particularidades porque es muy íntimo, entonces te tienes que sentir muy cómodo y muy arropado. Si te atienden con un acento que es muy diferente al tuyo, en el que las palabras que utilizas son distintas, pues bueno, ahí hay como esa fricción un poco rara. Pero luego tenemos dos variables que son las más importantes. Una va a ser la de la hora, que en algunos casos se puede salvar, pero no siempre, y sobre todo la de la moneda, que esta va a ser la más complicada. Es decir, ¿cuánto cobras aquí? ¿Te lo van a poder pagar fuera? Difícil. Y en nuestro caso, nosotros tenemos a un equipo en México que nos atiende a todos los pacientes de fuera. Esto he tardado en resolverlo, no sé, a lo mejor 6 años. Pero ¿tenemos algunos pacientes de Latinoamérica que atendemos desde aquí de España? Sí, pero es que es dificilísimo. Y entonces las consultas son muchas, ¿sí? Porque hay muchísima más población hispanohablante fuera que aquí. México, Colombia, Argentina, donde la normalidad de ir al psicólogo es totalmente trivial, Uruguay, Chile. Claro, hay muchísima población y cada una tiene sus particularidades. ¿Yo voy a cobrar en euro a alguien de México? Absurdo.
¿Le voy a cobrar en dólares? Hombre, yo puedo pagar en dólares siempre, pero es que ya te estoy encareciendo una transacción que tú querías que fuese una cosa normal, ¿no? ¿Mi tarifa de España tiene sentido en México? Poco. ¿Habrá gente que se lo pueda permitir? Sí, pero no estoy compitiendo con el mercado mexicano, entonces es complicado. Una recomendación, pues eso, a lo mejor hacer un acuerdo con un gabinete que encontremos allí y que podamos intercambiar, ¿no? O sea, derivarles los pacientes. Muy interesante, queda como tip, ¿no? Exactamente, de esas personas que también vean, ¿no?, en esta oportunidad de este mercado globalizado, obviamente, y de este multicanal que estamos hablando y esta digitalización, pues obviamente también ese servicio, y nos has especificado muy bien esos posibles obstáculos, ¿no?, o retos que podríamos hay muchos. afrontar en el caso que quisiéramos ser emprendedores más allá del charco, ¿no?, o en otras fronteras. Bueno, hemos hablado de ese mercado, puede haber también un mercado anglosajón o demás, que entiendo que es verdad que gabinetes aquí en Madrid, por ejemplo, a nivel de presencial también, bueno, pues cogen también ese target, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por esa precisión. Sí. Bueno, si he de apuntar algo, he de decir que las oportunidades de Internet son enormes, cambiantes y siempre abiertas. Es decir, es que como empiezo ahora no tengo oportunidad, tienes muchísimas. O sea, me encanta seguir a gente joven que hace cosas diferentes. Digo, qué capacidad de adaptación, qué bien lo hacen, qué bien han entendido el contexto, qué bien comunican, qué bien usan la forma de comunicarse, ¿vale? Y esto está abierto para todos. Tener Instagram es gratis. Si estás en casa porque estás empezando y no estás haciendo nada, tienes tiempo para hacer contenido y hay un montón de cosas que están al alcance de todos. La generación de contenido es una cosa que Internet nos ha regalado, vamos a decir, es como un caído del cielo, es algo a lo que nadie tenía alcance hace 20 años y ahora todos tenemos la capacidad de generar contenido a unos niveles pues, que envidian pues, muchísimos medios de comunicación. O sea, la capacidad de saber contar de mucha gente es tan extraordinaria que, ¿por qué no? O sea, cuando vemos cosas en YouTube o en otros canales, te quedas embobado y dices, es que es una persona normal que lo está haciendo en su casa, que se graba en su casa con una cámara normal. Algunos aprenden a editar, otros no les hace falta porque saben contar las cosas y con eso es suficiente. Y esa oportunidad está al alcance de todos. O sea, para eso no hace falta tener ni dinero. Pues Judith, yo creo que en esto que nos estás diciendo, en donde la comunicación obviamente es súper relevante, esa comunicación verbal y no verbal, también nos cogemos, si te parece, esa tarta a nosotros, los psicólogos, como especialistas, exactamente en comunicación, ¿no? Y en la importancia que es, ¿no?, para llegar a las personas en esa empatía, en esas emociones que nos estás diciendo, en ese lenguaje emocional, ¿no?, que nos vincula o que no nos vincula, claro, obviamente, ¿no? Y que es tan importante para establecer esa alianza terapéutica, ¿no? Sí. Al final es traducir la psicología. Sí, nos están llegando además un montón de preguntas por el chat, incluso algunos compañeros nos las están mandando por WhatsApp. Yo tenía cerrado el WhatsApp del teléfono, lo tengo aquí en la mano, pero me están entrando incluso por el WhatsApp desde el portátil. Y la verdad es que son las 8:12, nosotros queríamos hacer una sesión súper corta que terminase a las 8 y bueno, para cerrar te comparto contigo, Judith, algunas de las preguntas que están haciendo y decirte que darte las gracias, ¿no? Está comentando, por ejemplo, que creo que da para otras sesiones, ¿no? Estaban preguntando que como especialista, si crees que es recomendable tener como diferentes perfiles en diferentes redes sociales muy especializados, tips para entrar en una red social, recomendaciones a nivel visual que puedas dar de cómo gestionar un perfil en las redes sociales. Sí, a ver, estar en distintas redes, sí, estate en las que puedas gestionar. No tengo tiempo para estar en Twitter, no estés en Twitter. Ahora estar en Twitter es para estar en temas de actualidad o de temas de mucha tendencia, no hace falta que estés. ¿Te sientes cómodo solo en Instagram? En Instagram estás muy bien. Hay gente a cascoporro, tienes muchas cosas para hacer en Instagram. Tips para, por ejemplo, diseño, buscad herramientas que hay gratuitas, algunas con versión freemium, que puedes hacer muchísimas cosas de diseño sin ser diseñador. Canva, se me ocurre. Hay muchísimas herramientas online que te viene todo prediseñado, todo hecho, de ilustración, de dibujo, de publicidad. Te viene hecho todo, ¿eh? O sea, no tienes que saber nada de diseño. Todas estas cosas están bien. Una recomendación que puede ser muy útil, aprende a editar un poco.
Hay mucha gente que edita en el móvil los vídeos de su familia, con iMovie o con otras herramientas. Los que tienen iPhone hay cosas facilísimas. Igual que lo haces con cosas de familia, edítate a ti. Aprende a cortarte, a hacer alguna cosa y subirlo. Y sobre todo no tengas miedo. No sabrás si funciona hasta que lo pruebas. Pruébate. O sea, pierde el miedo. Esto no lo ve nadie. Claro, al principio te va a costar, ¿no? Hasta que generes la comunidad es muy machacón esto, hay que hacer muchas cosas, pero esto es pico pala, pico pala, pico pala. Con pico pala funciona, normalmente es el mejor consejo. No, lo que no me sirve es pico pala hoy, del miércoles al sábado que viene no, el martes hago pico pala, lo dejo hasta mayo. No, eso no, a las redes sociales eso no les gusta. Pero preguntan también si en LinkedIn, hablando de las diferentes redes, que como has aludido antes a esa captación, que si se puede también captar obviamente, ¿no?, a esos futuros o potenciales clientes o pacientes en LinkedIn. Más difícil, pero por ejemplo si te diriges a profesionales o a servicios, te lo voy a llamar coach, aunque a lo mejor no sea lo más adecuado, ¿no? Pero para no tanto la atención de a lo mejor temas como ansiedad, pero sí que tengan que ver con temas profesionales, de retos, de mejor, quiero cambiar de trabajo, el estrés, equipos, tal. LinkedIn, por ejemplo, sí que tiene sentido. ¿No crees, a lo mejor, yo comparto mi humilde opinión, en esos temas que tú decías, en esa combinación con los temas divulgativos, ¿no?, que ahora mismo todo el mundo queremos consumir, en esas pequeñas píldoras, ¿no?, que si quieres ves solamente, ¿no?, el pequeño texto, si no te metes y demás, yo creo que te vas dando a conocer. ¿Podría ser desde ese punto de vista? Efectivamente, sí, también. El LinkedIn nos permite trabajar el perfil profesional con ese uso, y entonces estar ahí también está bien. Hay muchísimos psicólogos que hacen eso. Fenomenal. LinkedIn, por ejemplo, permite subir artículos, tiene como unos perfiles a los que ellos llaman, no sé si influencers, no sé exactamente la palabra, pero es gente que comparte el contenido de forma nativa en el propio LinkedIn. Sí. Y una de las últimas también, José, porque creo que estamos ahí a ti en deadline. Bueno, esto está genial porque nos has citado, y si no, pues a lo mejor podemos recoger la de los compañeros y a lo mejor hacerles llegar, ¿no?, si podemos darle respuesta, porque hay algunas que yo pienso, había una de coach o de tal, de seguros y demás, y no sé si nosotros probablemente, seguro los compañeros desde el Colegio de la Psicología de Madrid les pueden ofrecer esas respuestas a nuestros colegiados, ¿no? Yo creo que, o a los compañeros, bueno, a las personas que nos están comentando. Había una relación que yo creo que también era interesante en esa población más juvenil, ¿no?, y demás, cómo haces esa contratación, dado que obviamente pueden depender, entiendo que se quiere referir a menores, ¿no?, cuando son dependientes, ¿no?, bien por edad o entiendo económicamente, ¿no?, de los padres. ¿Cómo cierras? Si son menores, muy complicado, porque necesitamos, primero para atenderlos necesitamos el ok de los dos padres, por escrito. Que para empezar, hay muchos pacientes menores que que transmiten la consulta y te lo dicen, no es que tengo 15 años, no te puedo atender si no es con estas condiciones, con lo cual eso es muy difícil. Y pues y económicamente, los que son económicamente, es decir, que pues te voy a decir que los que tienen, por ejemplo, nosotros tenemos una franja de edad que cada vez es más joven, 19, 21, claro, nosotros no hablamos con los padres, pero obviamente detrás hay un respaldo de los padres, y eso es indudablemente. Sí, porque hay veces que los pagos no los realizan directamente los pacientes, lo hacen terceras personas, pero ahí hay un papel, es una dificultad que existe, que es la de los padres que se oponen a que los hijos vayan al psicólogo porque no lo ven conveniente, porque estás diciendo que estás tonto, se te va a pasar, porque se te ocurre esto, y bueno, esa dificultad está en el online y en el presencial. Pero sí que hay, cada vez los chavales jóvenes están muy abiertos a hablar de muchas cosas. Por ejemplo, conviven con total naturalidad con la ansiedad. Es un tema que a mí me fascina. O sea, el hecho de que para ellos la ansiedad sea como algo natural, que no sé si es bueno o malo, voy a decantarme más por lo segundo, pero sí que lo transmiten con mucha espontaneidad de las cosas que les pasan. Y entonces, bueno, pues supongo que si nosotros muchas veces cuando los padres, cuando tienen dificultades externas, pues recomendamos que realicen determinadas cosas, que hablen con ellos, o que con el médico de cabecera también les pueda ayudar a que vayan con los padres para entender la problemática. Bueno, un poco los recursos con los que a lo mejor estén más cómodos, que no seamos nosotros. Pues darte las gracias, Judith, y a todos los compañeros para intentar cerrar. Nos hemos extendido casi más de 20 minutos. Has empezado, Judith, de una forma que me ha encantado, diciendo que las cosas al principio no siempre funcionan y que os habéis equivocado mucho
y que en ese proceso también habéis aprendido mucho y que nos invitáis a todos los demás a recorrer ese camino e ir aprendiendo, y que vuestro objetivo y el de todos es acercar la psicología cada vez más a todo el mundo. Creo que el canal digital lo que hace, como tú has dicho también, democratizar el acceso a la psicología en todas sus especialidades. Y una frase que me ha encantado también es que la psicología cambia, pero lo que cambian sobre todo son los canales de comunicarla, y que ahí debemos estar muy atentos los psicólogos para aprender a comunicar y comunicar nuestros conocimientos y ofrecer nuestros servicios. Y bueno, con esto quiero cerrar. Si queréis decir alguna cosa más, compañeras, Elizabeth, Elena, Isabel. Estoy leyendo el chat y bueno, os dan la enhorabuena, que sepas, Judith, que les ha encantado, ¿vale? Es decir, que sobre todo yo creo que parece que, bueno, el tema está conseguido, ¿no? Y la persona, dar gracias también a nuestro coordinador y a las personas, al equipo, ¿no? Que estamos apoyando estas jornadas, a Isabel, en nombre también del Colegio de la Psicología, ¿no? De Madrid, y obviamente a todos los ponentes, y, ¿no? Que sois los protagonistas de este evento donde juntamos, ¿no? La psicología como ciencia y en esa interdisciplinaridad, ¿no? Que sumamos y que nos hace ver, hablaba una compañera por ahí, no me acuerdo ahora mismo el nombre, perdóname por no nombrarte, pero decía, cuánto de importante que cuando hicimos psicología no nos enseñaron a ser economistas o marketingianos, ¿no? Pues obviamente, ¿no? Es verdad que, bueno, pues vamos aprendiendo y en eso te transmito, ¿no? Que nos dicen los compañeros que nos han ido acompañando. Me alegro muchísimo, la verdad. Es una pena porque no puedo ver el chat para ir contestando un poco así ágilmente. Pero bueno, de todas las maneras os invito, si a los que quieran, estoy en LinkedIn, o sea, Judith Izquierdo García, si buscan Psiquia seguramente me encontrarán, si no en nuestro perfil de Instagram que nos sigan, que nos hablen por privado porque contesto yo personalmente todo. Entonces, pues cualquier cosa que se podemos seguir hablando por ahí. Pues muchas gracias, Judith, por esta magnífica ponencia. La verdad es que tan necesaria. Lo primero es que es tan necesaria porque, como bien decía Elizabeth, tendemos a pensar que es que como ya sabemos psicología, pues ya la gente nos tiene que demandar los servicios, y estamos muy equivocados. Yo recuerdo que cuando aprendí algo de marketing decían, antes el buen paño en arca se vende, pero en estos tiempos, en este mundo, tú o exhibes tu producto o no lo vas a vender, ¿no? Y nosotros tenemos que aprender eso, que nuestros servicios tenemos que mostrarlos, porque o mostramos lo que somos capaces de ofrecer y que van a ganar las personas con nosotros, o difícilmente nos van a buscar. Así que muchísimas gracias, Judith, por toda esta clarísima exposición, por este impulso para darnos cuenta de que hoy en día hay que conversar con el paciente, con el cliente a través de las redes, y con toda esta, no sé, preciosa exposición. Y bueno, sobre todo, a ti las gracias, y además pues al grupo de trabajo de psicología y marketing que ha organizado una jornada tan importante y tan impactante, y a las compañeras, a Elizabeth, a Elena por las preguntas, y por supuesto a José por todo el trabajo de coordinación e impulso de esta jornada. Ha sido pues yo creo que estamos contentos, estamos satisfechos todos, ¿verdad? De todo el contenido que hemos aprendido, aquello de la elaboración de contenidos, el consumo de contenidos, ¿no? Estamos muy contentos de esta primera jornada, y os invitamos a todos los que estáis aquí a asistir a las próximas y seguir aprendiendo, bueno, consumiendo contenido, que es lo que se dice ahora. Así que muchas gracias a todos, buenas tardes y hasta muy pronto.